Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial. En la voz de Ramón de Luna. Amigas y amigos, yo he titulado el comentario editorial El Día Mundial del Niño, un evento a nivel universal que se conmemoró y se celebró en todas partes del mundo ayer. Y comienzo diciendo lo siguiente. Ayer, 20 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas llegó a aprovechar y aprobar uno de sus acuerdos más exitosos y emblemáticos, apenas 11 días después de la caída del muro de Berlín, que fue la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue un tratado diseñado para proteger a los menores, resultando ser el primero que reconoce a los niños y adolescentes sus derechos propios y que los adultos deben ser los primeros en reconocer o garantizarlos. La resolución rápidamente fue acogida por los miembros de la ONU a través de votaciones en sus respectivos parlamentos. Desde entonces, amigos, unos 196 países han sancionado la mencionada convención, por lo que se considera y se convierte en el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado de la historia, y lo que es una muestra de la acogida que el evento tuvo de parte de la comunidad internacional de naciones. Sin embargo, siempre hay un pero. El único país que no ha reconocido ese acuerdo tan exitoso y emblemático ha sido los Estados Unidos, nación en donde se ufanan de ser y decir que son cuna de la democracia, de las libertades y de otras supuestas virtudes que en el mundo se respetan. Han pasado 35 años a la fecha y allí no le han dado, pues esa nación sigue sin reconocer la aprobación por ser de tanta y vital importancia dicho acuerdo. Los estadounidenses es una sociedad en donde a los niños se les permiten sus majaderías. Allí no se permite que de cuando en vez se les dé una nalgadita o cualquier corrección mínima, y donde antes de enseñarles a montar bicicleta, los padres ponen en sus manos armas de fuego. Por eso allí es la tanta violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño fue ideada para que, sobre todo en los países tercermundistas, el niño no sea dejado a su libre albedrío, a vagar por las calles, a mendigar o de realizar tareas propias de los mayores. Les garantiza a tener derecho a la salud, a la educación y a jugar. El 20 de noviembre de cada año es un día en que a los niños se les reconocen derechos que deben ser respetados, y así crecerán y serán hombres y mujeres de bien y de utilidad para sus patrias. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusó de ser unos completos idiotas a los responsables haitianos que destituyeron al primer ministro Gary Conille, nombrado en ese cargo hace 5 meses en un intento por estabilizar el país, según un video que circula en redes sociales. El video fue grabado en Río de Janeiro al margen de la cumbre del grupo
de los 20 antes de la partida del mandatario francés el martes por la noche a Chile y sin presencia de la prensa. El jefe de Estado responde, según su entorno, a un haitiano que lo interpelaba insistentemente, acusándole a él y a Francia de ser responsable de la situación en Haití. Francamente, fueron los haitianos quienes mataron a Haití al permitir el narcotráfico, respondió el presidente Macron. El primer ministro era estupendo, yo lo defendí, pero lo despidieron, añadió, en referencia a la destitución de Gary Conille por el Consejo Presidencial de Transición de Haití hace pocos días. Conille intentó evitar su destitución alegando que el Consejo Presidencial no tenía potestad para ello y que solo lo podía hacer el Parlamento, un órgano legislativo del que carece el país. Fue reemplazado el 11 de noviembre por el empresario Alix Didier Fils Jaime, de 52 años. Conocida la incidencia de Francia en ese país, nos parece que esta declaración de Macron es para lavarse las manos como Pilato, porque es mucha la responsabilidad de ese país que ha tenido en la vida diaria de Haití. Miren, la Corte Penal Internacional ha emitido este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa de ese país hebreo, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre del 2023 y hasta al menos el 20 de mayo del 2024, en que se presentaron las solicitudes de órdenes de detención. Un comunicado de la Corte Penal Internacional dice que la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte consideró que la presunta conducta de los señores Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant entraba dentro de su jurisdicción. La sala recordó que en una composición anterior ya había decidido que la competencia del tribunal en la situación se extendía a la Franja de Gaza y Jordania, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, añade. Con respecto a los crímenes, la sala halló motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen cada uno responsabilidad penal por los siguientes crímenes como coautores de cometer los actos conjuntamente con otros crímenes. Crimen de guerra de inanición como método de guerra y crímenes de lesa humanidad, de asesinato, persecución y otros actos inhumanos, detalla la Corte Penal Internacional. Más claro, ni el agua. Sí, señor. Y líderes mundiales ya han empezado a reaccionar a la decisión de hoy de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, declaró que las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra dos altos dirigentes israelíes no son políticas. Además, insistió en que las decisiones del tribunal deben respetarse y aplicarse. Por su parte, el ministro de los Países Bajos de Asuntos Exteriores, Caspar Bergkamp, declaró que su país está dispuesto a actuar tras la noticia. Y Hamas, por su parte, pidió a los países del mundo que cooperen con el tribunal para llevar ante la justicia a los criminales de guerra Netanyahu y Gallant y poner fin a los crímenes de genocidio contra civiles en Gaza.
recoge Al Jazeera. Bueno, y entonces, ¿usted cree que eso lo hagan cumplido, Ramón? Bueno, yo no le voy a hacer caso a Netanyahu. Empezando por Donald Trump. Primero, el que está, el muñequito ese que está ahí en Estados Unidos. Biden. Y después Donald Trump. Son los primeros. Bueno, Que van a aplicar sanciones ahora contra la Corte Penal Internacional. Usted verá, espérelo, que van a hacer algo, van a agredir a esa corte o a los miembros de esa corte. eso sería el crimen más grande, sería una posición irresponsable en grado sumo. Porque esos crímenes son de Estados Unidos, con el visto bueno de Estados Unidos, todo eso. Miren, Rusia disparó hoy un misil balístico intercontinental en Ucrania por primera vez, porque la guerra se había ido desarrollando en la frontera oriental de ambos países. Anunció la Fuerza Aérea Ucraniana en la última escalada en el conflicto desde que Kiev lanzara contra Rusia misiles de largo alcance suministrados por las potencias occidentales. Un misil balístico intercontinental fue disparado desde la región rusa de Astrakhan en un ataque contra la ciudad de Dnipro, en el centro este de Ucrania, indicó la Fuerza Aérea en un comunicado. También señaló que las fuerzas rusas habían lanzado varios tipos de misiles contra infraestructuras críticas de Dnipro. Es la primera vez que Moscú utiliza este tipo de armas desde la invasión de Ucrania en el 2022, confirmó una fuente militar. El Kremlin rechazó comentar esas acusaciones. La fuente agregó que era obvio que el misil diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares no llevaba una carga nuclear. Bueno, dicen extraoficialmente sectores de Estados Unidos, del Pentágono, que los misiles intercontinentales recorren más de 5.500 kilómetros. Y eso es muy cerca. Que ese era un misil de alcance medio, no de lo que está diciendo Ucrania. O sea, unos misiles de más corto alcance. Pero, por lo visto, como que no tienen cómo interceptar esos, ni los otros mucho menos, los intercontinentales que recorren más de 5.000 kilómetros. Hoy también anunció Rusia que va a probar otro misil de ese mismo tipo para atacar ciertos puntos vitales, importantes en el territorio de Ucrania. Es decir, vamos a ver qué va a pasar en el futuro inmediato. Y ahí apareció un cable cortado de Alemania, no sé, con Dinamarca con un país nórdico, un cable de comunicación. Que lo averigüen como han averiguado quién cortó el gasoducto o los gasoductos. Que lo averigüen, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver imágenes a continuación de este lío que se dio en San Francisco de Macorís esta mañana. Bombas, piedras, enfrentamientos, protesta en el Liceo Manuel María Castillo, Politécnico, y allí reclaman la destitución del director de esa institución educativa. Veamos. Sí, en nuestra organización estudiantil Revolucionaria Fe se ve en la obligación de salir a las calles, ya que el pasado lunes 11 de este mes nosotros salimos pronunciándonos en una rueda de prensa, exigiendo el traslado del señor Nicolás Vázquez Rosado, el cual es el director del Politécnico Manuel María Castillo,
y a la misma vez cumple horario como profesor universitario. A pesar de eso, también tiene una mala gestión y poca administración y un sinnúmero de cosas más. Por esa razón, nosotros estamos pidiendo a las autoridades el traslado inmediato del señor Nicolás. De eso no será así, nuestra organización estudiantil Revolucionaria FED seguirá en las calles. ¿Qué le han manifestado las autoridades a usted hasta el momento? Sobre esa razón las autoridades no se han reunido con nosotros. Le dimos un plazo de 7 días y no nos cumplieron. Y por esa razón estamos en las calles. ¿El nombre tuyo es? Ángel